Cordial saludo para todas y todos. Reclame y no se deje joder. El día de hoy hablaremos del tema de la solidaridad. Algunas preguntas que me han llegado a mi correo. En primer pregunta que me hacen es ¿en qué consiste el tema de la solidaridad? El tema de la solidaridad nace a partir de la Ley 142 de 1994 en su artículo 130, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Allí se establece la solidaridad entre el propietario, el suscriptor y el usuario. En otros términos, entre el propietario y el arrendatario. ¿Qué significa esto? Que el propietario es solidario por las deudas que el arrendatario le pueda dejar por deudas de los servicios públicos. Si el arrendatario se va y le deja una deuda de 2, 3 o 4 meses de servicios públicos, la empresa simplemente se la factura al propietario y le cobra a él. Ese es el tema de la solidaridad y eso es lo que estableció la Ley 142 del 94 en el artículo 130. Otra pregunta que me hacen es, si compro un inmueble, ¿quién responde por las deudas de los servicios públicos? Pues bien, allí también existe el tema de la solidaridad, porque el comprador y el vendedor deben pactar en su contrato de compra-venta quién responde por esas deudas. Obviamente debe ser el vendedor, pero eso debe quedar establecido en el contrato, y si no queda establecido en el contrato y si el vendedor le deja esas deudas al comprador, pues la empresa le va a facturar a él y le va a cobrar, y él es el que tiene que pagar, y él ya mirará cómo le va a reclamar al antiguo dueño la deuda que le dejó por servicios públicos. Entonces, a partir del momento que compra, pues la empresa le va a cobrar a él solidariamente las deudas que sean de la empresa que sea, llámese agua, energía o gas o aseo, etc. Otra pregunta es, ¿se puede romper la solidaridad? Claro que se puede romper la solidaridad. Hay dos formas de romper la solidaridad. La primera forma para romper la solidaridad es que las empresas de servicios públicos tienen unos contratos de condiciones uniformes que están publicados en las páginas web de cada una de las empresas. Allí se establecen unas cláusulas de obligaciones y deberes que tenemos los usuarios con las empresas y de las obligaciones y deberes que tienen ellas con nosotros. Son unas cláusulas de adhesión donde ellos simplemente las hacen y las publican y nosotros nos adherimos a ellos sin saber qué es lo que dicen, porque nosotros no conocemos esos contratos de condiciones uniformes. A pesar de que están allí publicadas, ninguno de nosotros nos tomamos un espacio para leer y para saber en qué consisten esos contratos de condiciones uniformes. Solo vamos a leerlos cuando tenemos algún problema y nos remiten a estos contratos de condiciones uniformes. Entonces, allí las empresas establecen cuándo suspenden los servicios de energía o de agua o en fin, por deudas que tenga el usuario. Entonces establecen que a los 2 meses o a los 3 meses de no haber pagado, suspenden el servicio. Entonces, cuando eso se establece allí en esos contratos de condiciones uniformes, pero la empresa no lo cumple, entonces deja que el usuario deba 3 o 4 o 5 meses y resulte después haciendo un convenio para que pague estas deudas. Entonces, en ese momento se rompe la solidaridad. ¿Por qué? Porque no aplicó la cláusula que decía que a los 3 meses debía suspenderle el servicio de energía. Entonces, si yo soy el propietario del bien inmueble y como propietario del bien inmueble el arrendatario me dejó una deuda de 4 o de 5 meses y la empresa no aplicó lo que decía el contrato de condiciones uniformes, pues no puede la empresa cobrarme esa deuda del usuario porque se rompió la solidaridad. Ella me lo va a facturar y me lo va a cobrar en la factura, pero pues yo tengo que reclamar, hacerle su derecho de petición y decirle que se rompió la solidaridad y que no me puede cobrar esa deuda que dejó el usuario o esas deudas que dejó el usuario por servicios públicos. La otra forma de romper la solidaridad es cuando el arrendatario firma un convenio para el pago de las deudas que tenga por servicios públicos. Entonces va a la empresa de servicios públicos,
digamos que sea la energía, y firma un convenio para el pago de esa deuda. En ese momento se rompe la solidaridad porque la responsabilidad es de este usuario, de este arrendatario que quedó responsable de esa deuda ante la empresa de servicios públicos. Por lo tanto, no puede entonces la empresa venir a facturarme a mí, a cobrarme lo que ya convino con el usuario o con el arrendatario para el pago de esa deuda. En ese momento también se rompe la solidaridad y yo puedo reclamar mediante derecho de petición que no me puede cobrar. Bien, ahí en ese caso es necesario traer a colación qué dice también la ley 820 del 2003 o ley de arrendamientos en su artículo 15. Esta ley establece que el propietario del bien inmueble puede librarse de las deudas del arrendatario mediante algunas condiciones que se puedan establecer, como por ejemplo pólizas que garanticen el pago de las deudas que pueda dejar al final el arrendatario, o depósitos en dinero que se puedan establecer también para cubrir esto en caso de que el arrendatario se vaya y deje deudas. Este artículo 15 de la Ley 820 del 2003 está reglamentado por el decreto 3130 del 2003 también, donde allí se establecen cuáles son los procedimientos para que usted vaya a las empresas de servicios públicos y pueda zafarse de esa responsabilidad que en determinado momento le pueda dejar el arrendatario, para que usted deje de ser solidario con esas deudas que pueda tener el arrendatario hacia futuro o cuando le desocupe el inmueble. Y un tema que tiene que ver con esto es algo que en particular me sucedió, que tiene que ver con los cobros que hicieron en pandemia, cobros indebidos que hicieron como cortes y reconexión que le cobraron a muchos usuarios y que la gente los pagó sin darse cuenta y sin saber qué era lo que le estaban cobrando, como ya lo hemos manifestado, que no sabemos leer una factura o que no sabemos qué es lo que pagamos. Pues bien, yo tenía unos arrendatarios, los arrendatarios llegaron a tener una deuda de 5 meses y estos arrendatarios hicieron un acuerdo de pago con la empresa. En ese momento que hicieron el acuerdo de pago se rompió la solidaridad porque la empresa en el contrato de condiciones uniformes tiene establecido que con 3 meses de deuda debe aplicar la suspensión y no lo hizo. Entonces por ahí en primer lugar se rompió la solidaridad. Ellos van y hacen el acuerdo, pagan el primer mes, para el segundo mes ellos ya me desocupan la casa y se van y me dejan la deuda. Pero en la segunda factura entonces me llega el cobro del corte y la reconexión que me hicieron por un valor aproximado de 70.000 pesos. Cobro por reconexión y cobro de IVA por reconexión. Pues bien, yo procedo mediante derecho de petición a reclamarle a la empresa que no me puede cobrar, primero porque el artículo 96 de la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios establece que ese valor que se cobra por la reconexión es cuando se efectúan las maniobras, no para enriquecimiento de las empresas, y aquí en este caso no hubo ninguna maniobra de corte y reconexión, por lo tanto no pueden cobrar. Adicionalmente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha dicho reiteradamente que no pueden cobrar un corte y una reconexión cuando no la efectuaron o cuando no pueden probar que la hicieron. Sin embargo, ellos entonces me contestan al derecho de petición que sí la hicieron y que sí la efectuaron y que hicieron un procedimiento correcto. Entonces yo procedo a presentar el recurso de reposición en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y les digo que me prueben que hicieron, que me den copia del acta que levantaron el día que hicieron el corte y la reconexión, qué día y a qué hora lo efectuaron y si esa acta tiene firma de alguna persona que estaba en el inmueble. Lo cual obviamente no pueden probar porque no lo hicieron, porque no tenían ninguna acta y porque era falsa la información de la empresa. Estaban cobrando por algo que no hicieron, entonces tuvieron que reconocer, tuvieron que descontar
ese dinero y abonármelo al pago siguiente de los otros meses. Eso fue en octubre del 2021. Con esto entonces se demuestra que sí actúan de mala fe las empresas, que sí nos roban, que cobran por servicios que nunca hicieron, son cobros indebidos. Reclame, no se deje joder. Usted tiene unos derechos, hágalos valer. Si usted no los hace valer, nadie los hace valer por usted. Escríbame a anelromero23@hotmail.com. Cuéntenme sus casos. Cuéntenos y todos conoceremos de ellos y podremos dárselos a conocer a todo el pueblo colombiano para que se defienda, para que no se deje joder. Apóyeme, suscríbase a mi canal, dele clic en la campanita y suscríbame. Nos veremos en el próximo video. Cordial saludo para todas y todos.